Habla Señor es un podcast a partir del cual podrás conocer más de la Iglesia Católica y de lo que crees. También aprenderás algunas cuestiones que quizás no sabías y hacen a la celebración de tu fe. Te enterarás qué es lo que la Iglesia está proponiendo para vivir en este tiempo. Y te llenarás de la buena noticia. Habla Señor, un podcast realizado por Juan Daniel Curiluc y Carla María Turco para escuchar y conocer tu fe. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Cada semana un nuevo episodio. Hoy compartimos explicaciones sobre el guión de la Santa Misa. Bienvenidos a este 17º episodio de Habla Señor. En el episodio anterior nos referíamos a las partes de la Santa Misa y en esta oportunidad compartiremos un tema que es bastante difícil de explicar porque en realidad no es una parte obligatoria de la misa y es el tema del guión. Exactamente, el guión es un texto que puede usarse durante cualquier celebración litúrgica, especialmente la Santa Misa, con el objeto de informar u orientar a los fieles presentes sobre las diferentes partes del acto sagrado, mediante oportunas explicaciones, aclaraciones, exhortaciones y moniciones. Pero es un texto que no es obligatorio que esté. Es decir, si en alguna misa no tenemos guión, no quiere decir que la celebración no pueda realizarse. Es más, hay muchas celebraciones litúrgicas en las que no existen guión y se pueden realizar de igual manera. Lo que sí, como dirían algunos sacerdotes, para que el guión deje de estar presente en nuestras celebraciones, los fieles deberíamos conocer muy bien cada una de las partes de nuestras ceremonias y los momentos que corresponden a cada una de ellas. De allí que es importante saber cómo se realiza este texto del que por el momento no podemos prescindir. En primer lugar, diremos que todas las explicaciones, aclaraciones, exhortaciones y moniciones del guión deben redactarse con un lenguaje que conjugue la brevedad con la claridad y la precisión. Hay que tener siempre en cuenta estas características a la hora de elaborar un buen guión. Es común que la función de guía o monitor, así se llama a quien lee el guión, la desempeñe un laico o bien un religioso o una religiosa. Quienes realicen este servicio deben destacarse por su dicción y por su capacidad para entonar pero sin declamar. Además, y con frecuencia, es necesaria la intervención del guía cuando se introducen ritos no habituales en la misa, a los efectos de ilustrar a los fieles, por ejemplo, imposición de las cenizas, bendición de las gargantas, aspersión, renovación de promesas bautismales, entre otros. También cuando los fieles deben realizar algún gesto o adoptar excepcionalmente cierta postura. Por ejemplo, arrodillarse durante una ordenación sacerdotal cuando se realiza la postración o realizar una fila cuando se va a adorar al Niño Dios durante la misa de Navidad. El ponerse de pie, de rodillas o sentarse, el inclinar la cabeza o el signarse, el escuchar atentamente o meditar en silencio, el orar interna o externamente, son posturas y actitudes que pueden o no estar precisadas por la exhortación del monitor, según lo requiera la formación litúrgica de cada comunidad. Habla Señor, el podcast con el que conoces tu fe dando play. Aspectos particulares de los guiones. La monición de entrada de la misa, como comúnmente se la llama,
debe ser un texto que permita a los fieles congregados tener una idea clara del santo, del misterio o del tiempo litúrgico que se celebra. No existe un estilo fijo que deba respetarse en este texto. La entrada debe especificar también la particularidad que eventualmente puede tener la misa. Por ejemplo, si se celebra para un grupo de niños o jóvenes, si ese día hay algún evento importante en la Iglesia Universal o particular, si existe algún acontecimiento no religioso pero que pueda ser iluminado por la misa dominical, que es centro de nuestra vida, por ejemplo, el Día del Padre, de la Madre o del Niño. En este último caso, la mención de un evento no religioso debe ser breve, pero no omitirse, pues es un modo de cristianizar todos los aspectos que hacen a nuestra cultura. En el caso de que se trate de una misa dominical del tiempo ordinario, en el que no se celebra ningún misterio en particular, la monición de entrada puede referirse brevemente a la importancia de la santificación del domingo para la vida del creyente, o al valor de la misa como banquete, y sobre todo como sacrificio de Cristo que se renueva hasta el final de los tiempos. Lo importante es no recurrir a expresiones superfluas, vacías de significado y que nada edifican a los fieles, como por ejemplo, estamos reunidos en la casa de Dios para celebrar la Santa Misa. ¿Es que acaso los fieles ignoran que están congregados? ¿Desconocen qué es lo que están por celebrar? Para evitar caer en errores así, sería bueno elegir alguna expresión del magisterio o de los padres de la Iglesia, que se refiera al sacrificio eucarístico, y glosarla brevemente. Sería un modo de acercar a quienes participan de la celebración a la riqueza de los textos de la doctrina católica, a menudo poco conocidos. Claro está que nunca hay que olvidar que no se trata de una ponencia ni de un discurso, sino solamente de una breve introducción que ayuda a comprender la grandeza del acto que se va a realizar en el aquí y el ahora de nuestra vida. Alguna vez también se podría recurrir a algún texto litúrgico o incluso lírico, o bien al pensamiento de algún santo, y glosarlos, si se cumplen, por supuesto, los objetivos mencionados antes. Por ejemplo, se puede elegir alguna frase de determinado santo sobre la importancia de la misa, o tomarla del mismo catecismo de la Iglesia, e ilustrar brevemente a los fieles sobre la Santa Misa. Es un modo de evitar las palabras propias y optar por las de la Madre Iglesia. Habla, Señor, tu servidor escucha. Liturgia de la Palabra. Para las lecturas puede redactarse una monición introductoria general o una para cada lectura. De hacerse la introducción general, esta debe referirse brevemente a la importancia de la palabra de Dios proclamada y acogida en la asamblea litúrgica, precisando el tópico que unifica las lecturas de la misa del día. Si se prefiere hacer un guión para cada lectura, incluido el Evangelio, debe redactarse una sencilla oración enunciativa, la cual no debe ser ni una síntesis de la lectura que se va a proclamar, ni tampoco la selección y adelanto de este o aquel versículo de ella. Por el contrario, debe procurarse ofrecer a los fieles una clave de interpretación de la lectura en su totalidad o de alguna parte de ella que pueda ofrecer cierta dificultad. También puede inspirar la focalización de algún aspecto importante del texto a la luz de la celebración del día o de la realidad actual. Con este espíritu, el Salmo también puede glosarse alguna vez. Cuando la lectura, por su sencillez y claridad, no presenta dificultades de interpretación, es preferible omitir el guión para evitar expresiones vacías, como por ejemplo, escuchemos el relato de la pasión del Señor según San Juan.
¿Estoy acaso diciendo algo que no se vaya a aclarar inmediatamente o que no puedan deducir los fieles? En todo caso, hay que evitar realizar un texto que explique toda la lectura. Para eso está la homilía, que tiene a su cargo el ministro sagrado y solamente él. Oración de los fieles u oración universal. Esta oración corresponde que la realice un diácono, aunque también la puede realizar un laico que bien puede ser el monitor o guía de la misa. Conviene usar directamente los textos sugeridos por el misal, o por lo menos adoptarlos como modelo para la redacción de otros. En todo caso, debe respetarse la razón de ser de las preces de esta parte de la misa. Son peticiones, recordamos, que un diácono, religioso o laico eleva a Dios en nombre de todos los bautizados. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia explica que, en la oración universal u oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe y, ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. La serie de intenciones de ordinario será la siguiente: por las necesidades de la Iglesia, por los que gobiernan y por la salvación del mundo, por los que sufren por cualquier dificultad, por la comunidad local. Esta expresión que utilizamos y decía de ordinario da a entender que la serie de intenciones antes expuesta no tiene carácter obligatorio, aunque sí es un modelo en el que hay que inspirarse, con las adaptaciones que pudieran requerir las circunstancias particulares. La oración de los fieles casi siempre está dirigida, directa o indirectamente, al Padre, como es tradicional en la liturgia, aunque nada impide que en algunas ocasiones particulares puedan ser invocaciones, también directas o indirectas, al Hijo e incluso, en casos puntuales, al mismo Espíritu Santo. La respuesta a cada una de ellas debe ser una y la misma súplica, siempre breve. Nunca debe faltar el matiz de ruego. Es fundamental la brevedad y la claridad, y respetar el sentido y la razón de ser de esta oración, en la que el pueblo de Dios ejerce su sacerdocio común. Habla, Señor, con Juan Daniel Curiluc y Carla María Turco. El ofertorio. Los ritos del ofertorio, particularmente la presentación de los dones, suelen ir precedidos de una monición. Ella debe hacer alusión a la ofrenda de nosotros mismos y de la creación entera, juntamente con los dones de pan y vino. Es oportuno, además, que haya aquí una mención explícita o implícita a la fiesta o tiempo litúrgico que se está transitando. No queremos ser reiterativos, pero insistimos en que hay que evitar expresiones innecesarias y consabidas, tales como presentamos el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, como si algún católico presente ignorara que es precisamente eso lo que acontece en cada misa. La comunión. La monición que se realiza en este momento no debe ser simplemente una mera invitación a acercarse a la mesa del Señor para recibir su cuerpo y su sangre. Los fieles saben bien que eso es lo que tienen que hacer. Alguna vez puede ser una oportunidad para recordar las condiciones para una digna recepción del sacramento. En otras ocasiones puede recurrirse a las palabras del magisterio de la Iglesia o de los santos, que nos instruyan acerca de la grandeza de la Eucaristía, los frutos que produce en nosotros, de su importancia como sacramento del amor y de la unidad de la Iglesia. La precisión y la brevedad también se hacen necesarias aquí.
El género discursivo elegido es libre, siempre y cuando cumpla con los requisitos que estuvimos mencionando. Despedida. Esta monición no se sugiere en lo absoluto, ya que hay que evitar prolongar la celebración más allá de sus límites normales. Una vez que el sacerdote ha impartido la bendición final y se retira, la misa ha concluido. Por ello, conviene no decir nada. Muchas gracias a todos los que se han incorporado a la comunidad de Habla Señor y van compartiendo y recomendando este podcast. Los esperamos en el próximo episodio. Habla Señor, el podcast con el que conoces tu fe dando play. Si te gustó, no dejes de compartir, recomendar y escuchar Habla Señor. En Spotify, en Google Podcast, YouTube, Facebook e Instagram. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Habla Señor, realizado por Juan Daniel Curiluc y Carla María Turco.